Walter White dijo que lo hacía por su familia. Lo repitió tantas veces que no solo convenció a Skyler, a Jesse y a sí mismo, también convenció a gran parte de la audiencia. Un profesor enfermo, mal pagado, humillado por la vida, descubre que quizá no estará presente para ver crecer a sus hijos. Entonces toma una decisión desesperada: fabricar para dejarles dinero antes de morir. Contada así, su historia parece casi noble. Pero Breaking Bad no es la historia de un buen hombre obligado a convertirse en monstruo, es la historia de un hombre que descubre que ser monstruo le gusta. El cáncer abre la puerta, la falta de dinero le da una excusa, la familia le entrega una justificación perfecta, pero nada de eso explica por qué Walter sigue avanzando cuando ya tiene oportunidades claras para detenerse. Hay un momento en el que Walter deja de cocinar para sobrevivir. Luego deja de hacerlo por dinero, después deja de necesitar siquiera una explicación. Lo único que necesita es sentir que por primera vez en su vida nadie lo está mirando desde arriba. Y por eso, el verdadero villano de Breaking Bad no es Gus Fring, ni Tuco, ni el cártel. Tampoco es Heisenberg, como si fuera una personalidad que apareció de la nada. El verdadero villano es algo mucho más cercano: el orgullo herido de Walter White. Un orgullo que llevaba años esperando una oportunidad para vengarse del mundo. Walter no se convierte en otra persona, simplemente deja de esconder lo que llevaba dentro. Antes de la droga, del sombrero y del imperio, Walter White ya estaba enojado. No caminaba por el mundo como un hombre satisfecho. Caminaba como alguien que creía haber recibido menos de lo que merecía. Era brillante, pero daba clases a jóvenes que apenas lo escuchaban. Trabajaba por las tardes lavando automóviles, vivía contando gastos, y cada día tenía que observar cómo otras personas disfrutaban del reconocimiento que él pensaba que debía pertenecerle. Grey Matter es la herida más importante para entenderlo. Walter ayudó a crear una empresa que terminó valiendo miles de millones, pero salió de ella antes de que alcanzara el éxito. Mientras Gretchen y Elliot construían una vida de prestigio, él quedó convencido de que le habían quitado algo. La serie deja detalles abiertos sobre cómo ocurrió la separación, pero lo importante no es quién tuvo jurídicamente la culpa. Lo importante es que Walter convirtió aquella decisión en una humillación que nunca pudo soltar. Por eso rechaza la ayuda económica que habría solucionado su problema desde el inicio. Elliot le ofrece trabajo, también se ofrece a pagar su tratamiento. Walter podría aceptar, cuidar a su familia y evitar cada tragedia que ocurre después, pero aceptar significaría reconocer que necesita ser rescatado por las mismas personas cuyo éxito le recuerda a su fracaso. Y para él eso era peor que el cáncer. Esta decisión desmonta muy pronto la idea de que todo era por su familia, porque alguien que realmente actúa únicamente por proteger a los suyos elige la solución que les causa menos daño. Walter elige la solución que conserva su orgullo. Su tragedia no empieza cuando empieza a cocinar, empieza cuando prefiere destruirse antes que sentirse en deuda. Jesse Pinkman parece al inicio el contraste cómico de Walter. Es impulsivo, desordenado, poco disciplinado y habla antes de pensar. Walter se presenta como la mente superior, el científico que aporta precisión a un mundo de criminales torpes. Pero esa diferencia crea una relación peligrosa. Walter no solo encuentra un socio, encuentra a alguien sobre quien puede sentirse superior. Jesse admira la inteligencia de Walter incluso cuando intenta esconderlo. Walter utiliza esa admiración, lo regaña, lo insulta, lo abandona y después vuelve a acercarlo cuando necesita algo. A veces lo trata como alumno, a veces como hijo, a veces como herramienta. Nunca de una forma estable, porque una relación estable no le permitiría controlarlo con la misma facilidad. Una de las mayores habilidades de Walter no es la química, es detectar la herida de otra persona y colocar justo ahí la palabra correcta. Con Jesse usa la culpa, con Skyler usa la familia, con Hank utiliza la confianza, con Mike utiliza el caos, con Gus utiliza el orgullo.
Walter observa a las personas como observa una reacción química. Identifica qué elemento debe agregar para provocar el resultado que necesita. Lo terrible es que Jesse conserva durante gran parte de la serie una sensibilidad que Walter va perdiendo. Jesse se derrumba cuando alguien inocente resulta herido. Walter calcula consecuencias. Jesse siente culpa. Walter fabrica argumentos. Jesse quiere salir. Walter siempre encuentra una razón para regresar. Por eso Jesse termina siendo una de las pruebas más claras contra Walter. El supuesto criminal irresponsable conserva más humanidad que el hombre que desea haber entrado a ese mundo por amor a su familia. Durante las primeras etapas, Walter puede fingir que existe una cantidad concreta que resolverá todo. Hace cálculos, estima cuánto necesitará su familia, pone una cifra al sacrificio y eso hace que el plan parezca limitado. Pero cuando el dinero llega, la meta se mueve y luego vuelve a moverse. La escena del almacén de dinero lo deja claro. Skyler coloca frente a Walter una cantidad tan grande que ni siquiera puede gastarse con normalidad. Le pregunta cuánto es suficiente. Walter no sabe responder, porque para entonces el dinero ya no representa seguridad, representa tamaño, representa dominio, representa la prueba física de que finalmente construyó algo que nadie podía ignorar. Gus Fring también funciona como espejo. Gus tiene disciplina, infraestructura, paciencia y respeto dentro del negocio. Es todo lo que Walter cree merecer ser. Al inicio, Walter podría trabajar para él, ganar una fortuna y desaparecer. Pero obedecer no le basta. Ser pieza de la maquinaria de otro hombre le recuerda demasiado la vida que ya odiaba. Walter no entra en conflicto con Gus únicamente porque su familia esté amenazada. También entra porque no soporta aceptar que existe alguien más inteligente, más preparado y con mayor autoridad que él. Su conflicto es de supervivencia, sí, pero también es una batalla de egos que Walter necesita ganar para confirmar que ya no es el hombre invisible del primer episodio. Cuando Gus muere, Walter llama a Skyler y pronuncia una frase que revela más de lo que pretende. Yo gané. No dice estamos a salvo, no dice terminó, dice que ganó. Ahí termina de caer la máscara. Ya no está protegiendo una casa, está conquistando un territorio. Walter repite que todo es por Skyler, Walter Jr. y Holly. Pero mientras más poder obtiene, más peligro lleva directamente hacia ellos. Guarda dinero ilegal en su casa, introduce criminales en su vida, obliga a Skyler a participar en el lavado, utiliza a sus hijos como argumento moral mientras sus decisiones convierten la casa familiar en una extensión del negocio. Skyler entiende antes que los espectadores que el problema ya no es cuánto dinero produce Walter, el problema es que él ha empezado a disfrutar del miedo que provoca. Cuando ella pregunta si está en peligro, Walter no intenta tranquilizarla, se ofende ante la idea de que alguien pueda imaginarlo como víctima. Entonces pronuncia uno de los discursos más famosos de la serie: él no es quien abre la puerta y recibe un disparo, él es quien toca la puerta. Ese momento no es una advertencia dirigida a sus enemigos, es una confesión frente a su esposa. Walter necesita que Skyler lo vea como alguien poderoso, aunque eso signifique que la mujer que supuestamente intenta proteger empiece a temerle. Incluso cuando podría retirarse, Walter regresa. Cuando Skyler le muestra el dinero, podría terminar. Cuando el negocio se vuelve estable, podría terminar. Cuando los riesgos aumentan, podría terminar. Pero abandonar significaría volver a ser Walter White, esposo, profesor, hombre común. Y él ya había probado lo que se sentía ser temido. La familia no era el destino de su viaje, era la historia que contaba para poder continuar sin verse como el villano. Hay una escena pequeña que resume su transformación mejor que muchas explosiones. Walter conversa con Jesse sobre el negocio y reconoce que alguna vez formó parte de una empresa que terminó valiendo miles de millones. Vendió su participación demasiado pronto. Desde entonces, vive pensando en lo que pudo haber sido. Cuando Jesse propone retirarse, Walter responde que no está en el negocio de la está en el negocio del imperio. Esa línea conecta toda la serie.
Walter no quiere únicamente riqueza, quiere corregir simbólicamente su pasado. Quiere construir algo tan grande que la historia ya no pueda recordarlo como el hombre que abandonó Grey Matter antes del éxito. Cada lote azul, cada territorio conquistado y cada rival eliminado funciona como respuesta a una humillación ocurrida años antes. Pero un imperio necesita súbditos, enemigos y sacrificios. Mike se convierte en obstáculo porque no respeta a Walter. Jesse se convierte en amenaza cuando deja de obedecerlo. Hank se convierte en enemigo cuando descubre quién es. Incluso quienes ama terminan medidos en función de si apoyan o impiden su ascenso. Cuando Mike fallece, demuestra hasta dónde ha llegado. Walter lo elimina durante un impulso de rabia y orgullo. Minutos después comprende que podía conseguir los nombres que necesitaba por otro camino. No era indispensable, no fue una decisión brillante. Fue un hombre incapaz de tolerar que alguien lo despreciara y se marchara sin reconocer su grandeza. Walter intenta disculparse, pero no hay fórmula que revierta esa reacción. Su inteligencia siempre fue enorme. El problema es que terminó trabajando para el ego de un hombre cada vez menos capaz de controlarse. Walter consigue lo que quería: dinero, respeto, miedo, un producto reconocido, enemigos derrotados, un hombre imposible de ignorar. Y después observa cómo todo se derrumba en el mismo lugar donde comenzó, el desierto. Cuando eliminan a Hank, destruye la última mentira de Walter. Puede gritar que todo lo hizo por su familia, pero su cuñado termina frente a él debido a la cadena de decisiones que Walter puso en movimiento. Walter intenta ofrecer todo su dinero para salvarlo. Por primera vez, su fortuna no compra poder, solo deja claro cuánto perdió para conseguirla. Después regresa a casa esperando que su familia lo siga, pero ellos ya no ven a un padre desesperado, ven al hombre que convirtió su hogar en una zona de guerra. Walter Jr. protege a Skyler. Ella toma un cuchillo. Holly llora. Walter sigue hablando como si todavía pudiera ordenar la realidad con suficiente autoridad. Cuando se lleva a Holly, Walter cruza una frontera que ya no puede disfrazar. El hombre que juró proteger a su hija termina separándola de su madre mientras huye de la policía. Después la escucha pedir por Skyler y comprende durante unos segundos lo que se ha convertido. La llamada posterior a Skyler tiene dos niveles. Walter la insulta para construir una historia que reduzca su responsabilidad ante la policía, pero también expulsa toda la violencia verbal de Heisenberg sobre la persona que más utilizó como justificación. Incluso cuando intenta salvarla, solo sabe hacerlo desde el control. El imperio termina como terminan muchos imperios, no con una celebración, sino con su creador huyendo mientras quienes lo conocían intentan sobrevivir a las ruinas. Al final, Walter regresa a Albuquerque sin discursos grandiosos. Ya no puede recuperar a Hank, no puede devolverle la estabilidad a sus hijos, no puede borrar lo que le hizo a Jesse, tampoco puede seguir escondiéndose detrás de la frase que sostuvo toda su transformación. Frente a Skyler, por primera vez, dice la verdad, lo hizo por él. Le gustaba, era bueno haciéndolo, y se sentía vivo. Esa confesión no convierte mágicamente a Walter en alguien redimido, tampoco borra el daño. Pero termina de ordenar el personaje. La familia fue real, el miedo fue real y el diagnóstico fue real. Lo falso era afirmar que esas eran las únicas razones. Walter fallece en el laboratorio junto a las máquinas que le permitieron sentirse excepcional, no rodeado por su familia, ni como el fundador reconocido de una gran empresa. Termina tocando el equipo con afecto, como si estuviera despidiéndose de lo único que nunca lo hizo sentirse pequeño. El cáncer puso un reloj sobre su vida, pero no creó a Heisenberg. Heisenberg nació del día en que Walter decidió que el mundo tenía que pagarle todo lo que él creía que le debía.